Estamos ya con Crisólogo Cáceres, ¿me comentan? Si me confirma producción, por favor. Estamos ya con Crisólogo Cáceres, bienvenido al programa. Señor Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores, ASPEC. Bueno, hay un detalle que ha ocurrido con los precios de la empresa Plaza Vea, pero en primer lugar yo le quería preguntar a usted cómo también, digamos, recoger su opinión respecto a la coyuntura política nacional. ¿Cómo ve usted el panorama, señor Cáceres? Bueno, veo que la coyuntura está muy movida, muy inquieta, ¿no? Hay varios ingredientes que están generando los usuarios, porque todos somos finalmente usuarios, consumidores del sistema electoral, están generando en ellos una situación de preocupación por distintas razones, ¿no? Y eso me parece bien. Las encuestas, por ejemplo, son un indicador que nos permiten determinar cómo van las cosas, pero solo son eso, ¿no? Números, fotografías de un momento determinado. Pero uno debe ponderar adecuadamente otros factores, como un consumidor que va a comprar un par de zapatillas, va a mirar cuál tiene más duración, si están hechas de cuero, si tienen una buena marca, etcétera. Entonces, uno analiza cuando compra como consumidor un producto y debería hacer lo mismo cuando elige un candidato. Uno tiene que analizar todas las circunstancias que rodean a ambos para ejercer de mejor manera su derecho a sufragio. Por ejemplo, tienes un candidato que clama por la muerte de otros actores políticos, tienes adhesiones de científicos que se están incorporando, como el señor Modesto Montoya, lo cual es interesante, un país que no genera conocimiento y que debería generar conocimiento como el Perú. Tienes también que se está generando dudas sobre dónde se realizarán o si se realizarán debates. Entonces, uno tiene que ir mirando todas las señales que los candidatos le dan a los consumidores a fin de saber por dónde estaría una mejor representación de lo que uno espera tener, ¿no? ¿Cómo van las ofertas de desde ambos lados, ¿no? de las candidaturas? Usted bien mencionaba, ¿no? O sea, esto se parece a una compra, pero lo vinculamos al tema electoral. ¿Cómo ven ambas ofertas desde su punto de vista, señor Cáceres? El tema es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en materia de protección del consumidor, cuando un proveedor hace una oferta o sale una publicidad diciendo mi producto tiene tales atributos, esa publicidad obliga al proveedor a cumplirla y si no puede ser renunciado. Es decir, si yo digo, por ejemplo, te estoy vendiendo departamentos con medidores de luz y agua independientes para que no tengas que pelearte con los otros vecinos. Y al final tú compras el departamento, pero no tiene medidores de agua y luz independientes, sino medidor común. Entonces te engañaron, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, tú puedes denunciar al proveedor que te mintió, porque la publicidad lo obliga, es lo que se conoce como efecto vinculante de la publicidad. Si tú no cumples con la vinculación, con la obligación, puedes ser renunciado. Pero en el tema electoral no pasa eso. En el tema electoral asistimos a que los proveedores, en este caso los candidatos, ofrecen y ofrecen y ofrecen lo que mejor les parece y cuando llegan al poder finalmente no cumplen nada de lo que ofrecieron. Pero nadie los puede denunciar. Entonces quizás tendría que revisarse la legislación pertinente, la legislación electoral. Bueno, ahora se habla de reformar la Constitución. ¿Quién sabe pensar en incorporar algo así sobre las falsas promesas de los candidatos, al final en las cuales ninguno de ellos es responsable de nada, ¿no? Repito, a diferencia de lo que sucede cuando un proveedor común y corriente hace una oferta a los consumidores. En fin, son ideas que uno debería de pensar porque yo creo que todas las personas están cansadas de que los candidatos prometan y no hagan lo que dicen. Debería adicionarse, ¿no? Por ejemplo, desde un lado hay 2 millones de títulos de propiedad, 40% del canon, y desde el otro lado hay, bueno, no mucho en propuestas prácticas, por así decirlo, pero una renegociación de algunos contratos y un cambio de constitución. Si esto no se logra, si esto no se llega a dar, debería haber la forma de que el ciudadano pueda reclamar porque finalmente eligió ese producto, por así decirlo, ¿no? Un producto electoral. Sí, bueno, pero por ejemplo en la renegociación de los contratos es bueno que la audiencia sepa que eso no es una mala palabra, ¿no? Todos los contratos de concesión tienen cláusulas de renegociación e incluso de resolución, es decir, se le puede poner fin, porque ningún contrato tiene que ser eterno. ¿Perdón? Esa iniciativa para poder hacerlo, ¿no? Ese es otro aspecto. O sea, lo que ocurre es que cuando, por ejemplo, una de las partes en un contrato no está satisfecha con la prestación de la otra parte, puede renegociar.
oye, tú te comprometiste a hacer tal cosa en tal periodo de tiempo y no has cumplido. Y yo te he estado pagando puntual tal suma de dinero, renegociemos, porque tú no has Claro. cumplido, entonces yo creo que las condiciones tienen que cambiar. Lo Y que si pasa la es otra que, parte no se aviene a negociar o a renegociar, se puede resolver el contrato. Es no, decir, pues, si una de las partes no satisface a la otra parte, no hay razón para estar atados indefinidamente. Por eso no hay que tenerle miedo a las renegociaciones. Más bien a mí particularmente me sorprende que en el caso de muchas empresas que han sido objeto de concesiones y no han cumplido o no han estado a la altura de las expectativas, no se hayan renegociado contratos. Sí me por sorprende. supuesto. Hay muchos Ujú. casos en los cuales se habría podido renegociar contratos y no se ha hecho. O sea, no Sí, es una mala palabra. o sea, las empresas privadas, las grandes empresas, por ejemplo, las de camisea, ¿no? Estas grandes empresas, o que tienen una licitación como el aeropuerto, qué sé yo, cuando ellos tienen intereses que son afectados, vienen al Estado y ponen una adenda. Por eso que se conocen las famosas adendas, pero el Estado no ha tenido la iniciativa para ver No, si los intereses del Estado son afectados, generar exacto, también una renegociación, y eso es lo que falta, esa exacto. decisión política. O sea, en mérito a las adendas, en realidad, ese es un muy buen símil. En mérito a las adendas propuestas por las empresas, en realidad se ha renegociado contratos, pero a su favor. O sea, ha sido no, mejor dicho, ni siquiera había una renegociación formal, sino que de frente se han tomado decisiones que han modificado diversos aspectos de los contratos. O sea, las empresas sí han venido haciendo uso a lo largo de los años de esa posibilidad, pero mientras tanto el Estado se ha quedado con los brazos cruzados mirando la vida pasar. Entonces, yo creo que ese es un tema que se tendría que ver. Se habla mucho en este momento del modelo económico, ¿no? Y se dice de que hay que cambiarlo o se dice que hay que mantenerlo, pero con retoques. Yo creo que este tipo de temas deberían ser puestos en la mesa de discusión para llegar Efectivamente. a entendimientos y a consensos, porque no puede ser que lo ancho sea para las empresas y lo angosto para los consumidores. Efectivamente, efectivamente. Bueno, y hay falta de mucha muñeca, mucho diálogo, porque sí se puede dar y sí se puede llevar a cabo. Incluso esta constitución lo permite. O sea, sin la necesidad de cambio de la constitución, porque me he permitido poder revisar este aspecto y sí permite la renegociación, por eso que existen estas cláusulas dentro de los contratos. Pero vamos al punto por el cual lo hemos invitado también, señor Cáceres, es esta situación que ha generado una serie de reclamos en las redes sociales por lo que parece un error dentro de la plataforma web de este supermercado Plaza Vea. ¿Qué es lo que ocurrió ahí y en dónde se mantiene el derecho del consumidor en este aspecto? Lo que ocurrió es que los consumidores acudieron a una promoción de Plaza Vea y en esa promoción se visualizaba de que habían televisores a 35 soles. El precio es evidente que era muy inferior al precio habitual del producto y varios consumidores hicieron la compra. Dijeron, esta es la oportunidad de mi vida, no se va a repetir. Al poco rato, la empresa se pronunció comunicando a las personas de que estas transacciones se dejaban sin efecto porque se había tratado de un error de digitación. Entonces, bueno, ahí es una situación para analizar. Lo primero, ¿es posible de que un televisor esté a 35 soles? En principio uno creería que no. Pero en segundo lugar habría que analizar, ¿y este error en el precio es algo único? ¿Es la primera vez que sucede o ya hay antecedentes? Y la respuesta es sí. Sí hay antecedentes. No es la primera vez que sucede. Ustedes, si no hagan memoria, ¿cuántas veces les ha sucedido que al ir al mercado ustedes encuentran que hay un producto con 50 o 60% de descuento en la góndola, lo agarran y se lo ponen en su carrito? Y cuando llegan a la caja, no les hacen el descuento y les dan excusas. Le dicen que la oferta expiró ayer, que el chico encargado de hacer la limpieza no quitó el cartelito donde estaba la promoción. Y esto es, si ustedes se dan cuenta, porque la mayoría de las veces cuando uno compra varios productos, porque uno no va al supermercado a comprar un producto, va a comprar varios, entonces a veces ni te das cuenta que no te han hecho valer la oferta. Y si te das cuenta, repito, hay mil excusas para justificar. Entonces, este tema del precio es un asunto que ya tiene bastantes antecedentes, sino que lo que ha pasado con el televisor de 35 soles es un caso extremo, pues. Es un caso ya anecdótico, ¿no? Que va a pasar a los anales de la defensa del consumidor. Pero cuando no te das cuenta, en ese café en lata que compras, en ese kilo de tomates, en esos embutidos que vienen ahí empaquetados, no te das cuenta. Entonces, en esa pérdida menuda del consumidor es donde está el verdadero problema.
porque se le está suministrando al consumidor información que no corresponde a la realidad y esa información lo lleva a cometer errores. Ese es el problema de fondo. El derecho a la información del consumidor que no es debidamente respetado y que lo induce a tomar malas decisiones. Es culpa del consumidor, es culpa interno de la empresa y eso se reconoce, ¿no? Porque ha habido un error de su sistema, pero finalmente, ¿cuál es la mejor forma de conciliar, ¿no? Porque se intentó, para que haya, se intentó colocar una oferta posible para los consumidores, definitivamente, en la plataforma, pero se incurrió en este error y, digamos, ha sido algo interno de la empresa. ¿Cuál es la mejor forma de conciliar con el consumidor en este aspecto? ¿O qué derechos puede reclamar el consumidor, por ejemplo, para que sean reconocidos por parte de Plaza Vea? ¿Un consumidor podría presentar una denuncia ante el Indecopi por este hecho? Sí, porque el consumidor hizo su parte, cumplió con sus obligaciones. Leyó una oferta, realizó la transacción, pagó y esperaba recibir el producto. El consumidor hizo su parte. La que no hizo su parte fue la empresa. Entonces, ¿el consumidor puede reclamar? Sí. Segundo, sería una cuestión que el Indecopi admitiría a tenor de la resolución del Indecopi. Lo más seguro es que el Indecopi tendría una posición no necesariamente de favor a este tipo de reclamos. Por tanto, ¿qué es lo que yo haría si fuera la empresa? La empresa solo se ha limitado a admitir su error y a decir que deja sin efecto la transacción, pero la empresa debería buscar algún modo de resarcir a los consumidores. Debería buscar alguna alternativa. Por ejemplo, decirte, ok, el televisor que compraste no te lo voy a dejar a 35 soles, pero te lo voy a dejar a este otro precio que es un precio de ganga. O si no, decirle, ¿sabes qué, consumidor? Te vamos a dar un descuento especial en la próxima compra que realices en Plaza Vea de tanto por ciento. En fin, las empresas pueden ser bastante creativas para hacer cosas. Y con Plaza Vea ya hay un antecedente que pasó con Azteca hace algunos años, ¿no? Hace como unos 7, 8 años atrás. Ellos hicieron una campaña de medianoche muy similar al Viernes Negro de Estados Unidos con descuentos en electrodomésticos. El tema fue que el descuento era por horas, de 12 a 1 o de 12 a 2 se descuenta en cocinas, de 2 a 4 se descuenta en televisores. Claro. Entonces la gente se agotó por la oferta, ¿no? Y la empresa se vio en la imposibilidad de surtir los pedidos porque ya la gente era demasiada y la gente tenía unos tickets que le habían sido entregados en la cola, porque hacían cola fuera del establecimiento. Igualito como se ve en Estados Unidos. Entonces, al final, la empresa no pudo cumplir con lo ofrecido, pero se llegó a un acuerdo con la Asociación de Consumidores, en este caso con ANSPEC. Nosotros le dijimos, tú has hecho la oferta, tienes que responsabilizarte por tu oferta. Y las personas de Plaza Vea, con muy buen criterio, y eso hay que admitirlo, los gerentes de la empresa dijeron, ok, vamos a hacerle la oferta válida a los consumidores que se empadronen durante 3 días y que tengan sus tickets que nosotros les entregamos. Les vamos a hacer valer las ofertas de descuento de 20%, 30%, lo que fuera. Entonces, durante 3 días, Azteca publicitó a través de sus redes que las personas que durante las siguientes 72 horas se empadronaran y tuvieran esos tickets podrían hacerse acreedoras. Se cerraron las 72 horas, se remitió la relación a Plaza Vea y Plaza Vea les hizo valer la oferta a esas personas. Entonces ahí tienes un caso en el que dicha firma actuó de manera proactiva y responsable respetando los derechos del consumidor. Por eso me extraña que en esta oportunidad lo único que diga esa empresa es, ¿sabes qué? No te reconozco la transacción y punto. No debería buscar algún tipo de compensación para los consumidores. Bien. Señor Cáceres, bueno, y esto, estamos en el canal de las pymes, ¿no? De las pequeñas y micros y medianas empresas. Esto tiene que servir como un ejemplo, ¿no? Porque, o sea, el consumidor tiene derechos, así como tú como empresario tienes derechos, ¿no? Tienes que tener bastante cuidado en el momento de hacer un trato, un contacto, así sea por las redes sociales con los consumidores, y aprender a respetarlos y viceversa, ¿no? Recuerden que las pymes no son políticos, que no se responsabilizan. Las pymes sí tienen responsabilidad. O sea, cuando publiciten algún atributo sobre sus productos y servicios, tienen que entender que la ley los obliga a ser responsables. Si yo digo, por ejemplo, compra los polos de mi marca tal, del diseño que tú quieras que están en nuestro catálogo virtual, cómpralos a 10 soles, tú tienes que especificar
hasta cuándo es la oferta y apenas se vence la oferta, retirarlo. Tienes que especificar cuál es el stock disponible para que no haya problemas, porque si no, vas a tener niveles de responsabilidad. Eso es bien importante, pero yo creo que las pymes son bastante sensatas y normalmente observan estas reglas.